Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto volver a verles. Quiero recordar prácticamente lo que hablábamos en la clase anterior. Rápidamente, ¿no? Estábamos analizando Hebreos capítulo 7 y Hebreos capítulo 8. En estos dos capítulos, hermanos, en esos dos capítulos, tanto en el 7 y en el 8, hablábamos del sacerdocio de Melquisedec. Rápidamente, para los hermanos que no pudieron estar. eh, Hablamos del sacerdocio de Melquisedec y cómo este era semejante al sacerdocio de Cristo. O sea, Cristo estaba por encima del sacerdocio levítico, porque aún Leví estaba en los lomos de Abraham, se dice, ¿no? Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. De Melquisedec se dice que no se le conoce padre, no se le conoce madre, sin genealogía. Pero no es de que este hombre fuera eterno, sino que en los escritos no había una forma de poder saber cuál era la descendencia o la ascendencia de Melquisedec. Entonces analizábamos eso y cómo entonces Cristo tenía un sacerdocio no semejante a Levítico, porque él no podía ser sacerdote en la tierra porque él no era perteneciente a la tribu de Leví, sino que él era perteneciente a la tribu de Judá. Hablábamos y decíamos entonces si Jesús transgredió la ley al convertirse en sacerdote y decíamos que no, porque lo que hizo Cristo fue ofrecerse en sacrificio. Y cuando él se dio en sacrificio, entonces la sangre derramada partió esa barrera que había entre los hombres y Dios, y por lo tanto él traspasó los cielos y se convirtió en el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego en el capítulo 8, el autor va a decir que todo lo que se ha dado por viejo está próximo a desaparecer. Y llegábamos y yo compartía algo muy personal. Yo considero de que el autor está escribiendo en una época en que todavía muchos del pueblo judío estaban ofreciendo sacrificios. Muchos todavía estaban en esa época. Cuando Cristo murió, no fue de la noche a la mañana que todo esto desapareció. No fue de la noche a la mañana de que los judíos dejaron de ofrecer sus ofrendas y sacrificios en el templo. De hecho, Hechos lo menciona y dice que perseveraban en el templo, ¿no? Y en las oraciones y partían el pan en sus hogares con alegría y sencillez de corazón. Entonces yo creo, hermanos, de que Hebreos está siendo escrito en una época donde aún el pueblo está pasando por esa transición, está pasando por esa transición. Y se está dirigiendo, o el autor, considero yo que los está preparando para lo que se ha de venir, para la destrucción que iba a ocurrir en el año 70. Ah, Se iba a acabar ese sacerdocio y ellos debían comprender de que ya no era en el templo donde habitaba la presencia completa de Dios, sino que ahora la presencia de Dios estaba con ellos al haber creído por fe en Jesucristo y haber entrado al reposo eterno. Entonces, en mi parte, considero que este es el tiempo en el que está siendo escrito la carta a los hebreos. Entonces, recordando para los hermanos, y igual un recordatorio para todos los presentes, habíamos dejado un trabajo, una tarea, ¿no? La tarea consiste en que usted escoja un capítulo del 1 al 6, cualquiera, puede ser el 1, el 2, 3, así sucesivamente. Usted escoge un capítulo y de ese capítulo usted hace una reflexión personal y el por qué le llamó la atención ese capítulo. Eso usted lo puede hacer en un documento o lo puede hacer en un cuaderno y enviarme entonces su reflexión a mi chat personal en Telegram. Entonces, ese era el trabajo asignado. De igual forma, yo quisiera saber, ¿no? Porque yo he estado enviando las diapositivas,
pero las he estado enviando por el grupo. Ya ahora ya sé que está el canal y está el grupo. ¿Todos la tienen, hermanos, o hay alguien que no tiene las diapositivas? Hermano Raúl, ¿no las tiene? Ok. Entonces, por favor, hermanos, si después de la clase usted me puede enviar un mensaje y yo se las voy a reenviar para que usted pueda tener ahí las diapositivas de todas las clases. Ok, mis hermanos, entonces vamos a entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a estar analizando Hebreos capítulo 9. Por favor, le pido, hermanos, que puedan ir buscando en sus Biblias. Nos vamos a ubicar en la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Hoy corresponde hablar de Jesús como el sumo sacerdote y sacrificio. Recordemos que de capítulos atrás el autor está hablando acerca del sacerdocio y cómo Cristo se convirtió en el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces vamos a estar, hermanos, analizando Hebreos capítulo 9. Por favor, vamos a ver lo que dice primeramente. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. ¿De qué se va a tratar esta parte? Dice, ahora bien, leo en la Reina Valera 1960. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Mire lo que dice el autor. Empieza hablando y diciendo, el tabernáculo tenía dos lugares. Uno, el lugar santo, y otro, el lugar santísimo. Dentro del tabernáculo y con estas divisiones, habían algunas cosas. Las tablas del pacto, estaba el arca, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, pero al lugar santísimo, solamente podría entrar el sumo sacerdote. Ahora, ya vamos a hablar un poco más de ello dentro del capítulo 9. Pero usted ha notado que yo le he dicho a usted de que Hebreos está siendo escrito en una temporada en que aún el templo está presente el templo. Pero Hebreos no habla del templo. Hebreos, si usted se ha dado cuenta, más allá de hablar del templo de Salomón, ellos hablan del tabernáculo, o el autor habla del tabernáculo. No menciona el templo, y quizá, posiblemente, esto lo dicen algunos estudiosos, quizá el autor está pensando como Esteban. Quiero pedirle, por favor, a mi hermana Mayra, si por favor me puede ayudar leyendo Hechos capítulo 7 del versículo 44 al 50 para ver por qué es que relacionan el pensamiento de Esteban con el pensamiento del autor de la carta a los Hebreos. Por favor, hermana. Hechos capítulo 7, versículo 44 al 50. Amén, hermano. Del 44 al 50, hermano. Por favor. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David,
Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué cosa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hasta ahí es el Gracias. 5. Hasta el 50. Gracias, hermano. Bueno, Note usted lo que dice. Mas Salomón edificó casa, pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano. No habita en templos hechos de mano. Entonces, el autor a los hebreos considera el tabernáculo, igual que Esteban, como el símbolo de la presencia de Dios. Porque ellos cuando entraban en el tabernáculo al lugar santísimo se encontraban ante la presencia de Dios. Ahora, note usted que a nosotros como creyentes se nos llama peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Alguien que solamente va de paso. Alguien que no se piensa establecer en un lugar. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando yo fui a estudiar a Honduras, yo era peregrino en aquel país porque yo no me pensaba establecer en aquel lugar. Fui de paso, estuve de paso por el país de Honduras. Entonces, para un pueblo peregrino, una tienda como el tabernáculo representa mejor la presencia divina de Dios que un edificio permanente que los ata al mundo. O sea, el tabernáculo lo podían mover, se podía mover juntamente con ellos, pero el templo, si ellos se iban, el templo solamente quedaba ahí. ¿Y qué pasa con la presencia de Dios? Dentro de la cosmovisión judía, estamos hablando dentro de este aspecto, ¿no? De los judíos. ¿Recuerde usted o ha visto el Pentecostés? Dice que de todos lados los judíos llegaban, se juntaban y venían de muchas partes del mundo a celebrar esa fiesta a Jerusalén, porque ahí estaba el templo, porque ahí estaba la idea de ellos, que ahí estaba la presencia de Dios, la ciudad santa, el templo santo. Pero Hebreos no quiere hablar del templo, habla de un tabernáculo, y que es que como un pueblo que está de paso, el tabernáculo también los va con ellos y la presencia de Dios iba con ellos según ellos iban moviéndose de pueblo en pueblo o de lugar en lugar. Entonces, note usted que del verso 1 al 5 rápidamente empieza a hablar del tabernáculo, no le interesa hablar del templo al autor de los Hebreos. Entendemos esta parte que para él posiblemente el tabernáculo representa mejor la presencia de Dios, porque a donde el pueblo fuera, podían llevar el tabernáculo y la presencia de Dios iba con ellos, pero el templo no podían ellos obviamente cargar tremenda edificación que había hecho Salomón. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? Del versículo 1 al 5, pero sigamos hablando. Por favor, ahora, mi hermana Catherine, si me puede ayudar leyendo del versículo 6 al versículo 10. Buenas noches. Sería del versículo 10, perdón, del capítulo 9, versículo 6, ¿verdad? Versículo 6 al 10, hermana, por favor. Ok. Dice, así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran como, comunitativamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto
Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas extrañas, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Gracias, hermana. ¿Me podría indicar qué versión leyó? Esta es la nueva versión internacional. Ok, gracias, hermana. Muy clara, ¿no? Muy clara la nueva versión internacional en este aspecto. Todo esto, todo este culto anterior que existía en el tiempo de los judíos bajo el sacerdocio levítico, solamente se trataba de reglas, ¿no? Y de reglas externas. Am, los judíos se aferraban mucho a su parte de la ley, ¿no? Las reglas que tenían que cumplirse a cabalidad. Si no se cumple la regla, eh, estamos mal. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínese usted, el culto inicia, todos decimos el culto inicia a las 9 de la mañana, pero por X o Y razón, hermano, nos agarra la tarde e iniciamos a las 9:05. Uy, hermano, nos pasamos 5 minutos. Qué impuntuales. Qué impuntuales. El culto tiene que iniciar a las 9 porque así está estipulado. Y usted en vez de disfrutar el culto que se celebró, usted se queda peleando por esos 5 minutos que se pasaron del tiempo. Esas son reglas externas. Esas son cosas que no tendrían sentido alguno. Obviamente, yo no estoy diciendo que la impuntualidad es correcto, ¿no? Es solamente es un ejemplo para el caso. Ah, porque la puntualidad habla muy bien de cada uno de nosotros. Pero esto sería un ejemplo que si nos, por X o Y razón, el culto inicia a las 9:05 y usted se pone a pelear por esos 5 minutos, hermano, no estamos enfocados en el verdadero servicio, en el verdadero culto que se le debe ofrecer al Señor. Estaríamos peleando por cosas externas. Y ahora, ¿qué es qué es lo que encontramos en estos versículos? El autor aplica esta figura al tiempo presente. Mire usted lo que dice. Hay mucha actividad religiosa, pero es una actividad que no acerca a Dios. Note usted, hay mucha actividad religiosa, pero no acerca a Dios. Lo que a nosotros nos hace falta no es una purificación externa del cuerpo, sino una perfección interna de la conciencia. ¿Nota usted en los evangelios cómo recriminaba Jesús a los fariseos? Hubo un momento, hay un discurso o una discusión que Jesús está teniendo con los fariseos y Jesús les dice, ustedes parecen tumbas y parecen tan bonitas por fuera, pero por dentro, ¿cómo está una tumba? Podrida, ¿no? Esa es la recriminación que le hace Jesús a los fariseos, porque se estaban enfocando tanto en lo externo que olvidaban realmente lo interno, que olvidaban lo que realmente valía. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos tener cuidado de caer en la religiosidad. Tenemos cuidado debemos de tener cuidado de no caer en mucha actividad religiosa que no nos acerque a Dios. No se trata solamente de una apariencia, de hermanito, Dios te bendiga, te quiero. No se trata solamente de palabras, se trata de hechos. No se trata de algo externo, se trata de una perfección interna de la conciencia. Y eso es lo que está diciendo el autor a los hebreos. Mucha religiosidad, muchas de estas cosas solamente ayudan en lo externo. Pero sigue diciendo,
o seguimos encontrando en estos versículos. Note usted lo que va a decir el versículo 6 y versículo 7. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes. Note usted, en la primera parte que es el lugar santo, solamente entraban los sacerdotes. No podía entrar todo el pueblo, solamente los sacerdotes. Note usted el verso 7. Pero en la segunda parte, ¿quién entra? Solamente el sumo sacerdote. O sea, los sacerdotes que entraban a la primera parte no podían pasar a la segunda. Y aún así, el sumo sacerdote no podía entrar solamente así, no más. Tenía que ofrecer un sacrificio por él y por el pueblo, y aparte de eso, solamente entraba una sola vez al año. Entonces, mire el contraste que va a tener ahora entre el versículo 1 al 5 y el versículo 6 al 10. Porque para el pueblo la idea del tabernáculo representaba la presencia de Dios. Pero ahora viene el autor a los hebreos y cambia esa manera de pensar y dice, el arreglo del tabernáculo no es que provea un acceso a Dios, sino que lo que simboliza es la distancia que existía entre el hombre y Dios por el pecado de la humanidad, por el pecado del hombre. Imagínese que usted entonces hoy en día llegue a su congregación y solamente se pueda quedar a las afueras, solamente se pueda quedar en la puerta, porque adentro ya de la puerta hacia adentro solamente pueden entrar los predicadores. Y uno diría, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué no puedo entrar? Se sentiría feo uno, ¿no? Que dijera, hey, yo quiero entrar. Y David dice, hey, yo prefiero estar un día en los atrios, o sea, en las afueras, en las puertas de la presencia del Señor, que 1000 días fuera de ellos. Entonces, el arreglo del tabernáculo, mis hermanos, no es que era o que proveía el acceso a Dios. Más bien simbolizaba la distancia que había entre el hombre y Dios a causa del pecado. Note usted esa parte. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes. Todo el demás pueblo no podía entrar. Solamente le tocaba escuchar lo que decía el Señor por medio del sumo sacerdote, lo que podía hacer el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo. Entonces, el tabernáculo mostraba o simbolizaba en esta parte el arreglo que tenía, la distancia que existía entre el hombre y Dios a causa de su pecado. Pero ¿cuál va a ser entonces el propósito del sacrificio de Cristo? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que viene a arreglar el Señor entonces con su sacrificio? En primer lugar, si está diciendo el autor que todas estas cosas solamente eran reglas externas y que esto no purifica realmente o no perfecciona nuestras conciencias, el propósito del sacrificio de Cristo viene a ser mayor porque la sangre de Jesús purifica nuestras conciencias. Note esta parte, purifica nuestras conciencias. Y vamos a leer del verso 11 al 14. Por favor, hermano Jorge, si me ayuda leyendo del verso 11 al 14, de ahí mismo del capítulo 9, hermano, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el pacto, perdón, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El 18, ¿eh? 11 al 14, hermano, disculpe. Ay, perdón. Bueno, entonces me tiré. Eh, Por estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no ha hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de manos de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención, eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, hermano. Note usted entonces lo que dice el autor ahora, pero estando ya Cristo presente, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No por sangre de becerros, de machos cabríos, sino que fue por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo en el tabernáculo terrenal? Una sola vez. ¿Cuántas veces entra Cristo o cuántas veces entró? Una vez, pero esa vez indicó para siempre, para siempre. Ahora, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, solamente lo externo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Es una pregunta que hace el autor ahí en este pasaje y dice, ¿el sacrificio de Cristo puede limpiar nuestras conciencias? La respuesta va a ser, claro que sí, por lo que ya he hablado en los demás capítulos. ¿Puede el Señor limpiar nuestras conciencias? Sí, no solo lo externo, lo interno. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra conciencia. El sacrificio de Cristo entonces al limpiar nuestra conciencia permite que podamos servir al Señor de una mejor manera. Note lo que dice la pregunta en la última parte. ¿Puede limpiar nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Es decir, ya no se necesita ser el de linaje levítico, no se necesita ser un sacerdote para que entonces podamos servir al Señor. El Señor vino a romper las barreras. El Señor vino y cuando Él muere en la cruz, dice que el velo del templo es rasgado de arriba hacia abajo. Y entonces el Señor ahora permite que podamos servir con nuestras conciencias limpias de obras muertas. Entonces, el propósito de la muerte sacrificial de Cristo está resumida en la cláusula que nosotros vemos en estos versículos. En el versículo 12, habiendo obtenido una eterna redención. Note usted, los sacerdotes continuamente entraban a hacer sacrificios. El sumo sacerdote entraba cada año a ofrecer sacrificios para limpiar los pecados por ignorancia del pueblo, pero lo tenía que hacer cada año. Pero Cristo ahora, cuando Él muere, se ofrece, es un sacrificio que nos da o nos proporciona
una redención eterna. Ya no solamente se queda en lo externo, sino que también lo interno. Aquellos que eran rociados, tal como dice el texto que acabamos de leer, eran purificados en cuanto a sus cuerpos. Sus conciencias, hermanos, quedaban sin ser afectadas. El pueblo vivía con culpa. El pueblo vivía con culpa. Note usted los evangelios. Note usted los evangelios. Note usted, voy a poner un ejemplo. Cuando van los discípulos de Jesús un día sábado, un Shabbat, y ellos cortan unas espigas porque dice que tenían hambre, ¿no? Y dice que unos fariseos los vieron. ¿Qué hicieron los fariseos cuando vieron que los discípulos de Jesús habían cortado esas espigas? Se escandalizaron, se atormentaron y decían, ¿cómo es posible que estos discípulos estén cortando o cosechando en un día sábado? Cosa que no se puede, se está transgrediendo la ley del Señor. El Señor va a traer juicio. Note usted cómo vivían con culpa. Sus conciencias no estaban limpias, porque los sacrificios o la ley que ellos seguían solamente le limpiaban lo externo. Pero ahora usted y yo, hermanos, al ser lavados con la sangre del Señor a través de las aguas del bautismo, nuestras conciencias están limpias. Y usted se puede acercar, y lo decía Hebreos, confiadamente al trono de gloria, al trono de la gracia, para obtener misericordia y gracia. Ahora usted no está limitado. Ya no son las reglas externas las que nos debe afectar a nosotros. No son las cosas externas. No es la parte del culto lo que nos debe afectar a nosotros, sino más bien siempre serle fiel al Señor. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, hermanos, de que la parte doctrinal hay que hacerla a un lado y como lo del culto no importa, entonces hagamos lo que bien nos parezca y entonces empecemos a danzar y empecemos a hacer lo que se quiera dentro del culto. No es eso lo que está diciendo el autor. No es eso lo que está diciendo. Creo que tenemos muy claro la parte doctrinal que nosotros seguimos en el Nuevo Testamento, pero bien dice el Señor ahí, o en la carta de los Hebreos, dice, no es esto lo importante. O sea, no es esto lo más importante dentro de todo. ¿Es parte de lo que nosotros creemos como iglesia? Sí, pero no es lo principal. Lo principal está en que podamos estar limpios delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar un domingo y ofrecer $100, $200, pero con una doble vida. Porque yo puedo llegar al culto del día domingo y delante de todos participar de la cena del Señor, pero viviendo mal en lo secreto. Porque yo puedo llegar y cantar sin instrumento en la iglesia, pero lo puedo estar haciendo sin creer lo que estoy cantando. Porque yo puedo llegar y escuchar el mensaje que un hermano está dando al frente, pero puedo estar con mi corazón incrédulo. Entonces dice el autor, no son estas cosas las que van o lo que nos limpian a nosotros. La sangre de Cristo. Y debemos llegar nosotros a nuestras reuniones, pero con una conciencia limpia. Que usted pueda llegar, hermano, los días de reunión y en vez de preocuparse si se pasó el hermano 5 minutos de la prédica, disfrutar de la enseñanza. Ay, hermano, creo que hoy este predicador se pasó 10 minutos. Hermano, usted reciba esa enseñanza y atesórela en su corazón.
conciencias limpias delante del Señor. Seguimos viendo. El pecado, note bien, es incuestionablemente un asunto interno que procede del corazón del hombre. Lo que usted ve que se consuma en un acto, en lo físico, en lo visible, es porque hay algo interno que está mal. Hay algo interno que está mal. Si hay una persona que bebe, no va a ser el pecado del beber lo que está mal. Sí está mal, pero hay algo dentro de esta persona que lo conduce a beber. ¿Por qué beben muchas personas? Muchos beben porque están dolidos, están tristes, tratan de encontrar una salida a través de la bebida. Entonces, ¿es un pecado el beber? Sí, pero hay algo dentro de lo interno, de su corazón, de su mente, que no lo deja tranquilo y lo lleva a cometer este pecado. Es algo interno. Es algo interno que procede del corazón del hombre. Ahora, la sangre de Cristo es el agente que purifica la conciencia del hombre, y note usted, que separa de los actos que llevan a la muerte y que hace al hombre de estar dispuesto y deseoso de servir a Dios. Note esta parte es interesante, porque la sangre de Cristo, entonces, que fue derramada en la cruz del Calvario, purifica nuestras conciencias y separa todos los actos que nos conducen a la muerte y produce o nos hace que nosotros estemos dispuestos y deseosos de servir a Dios. Qué interesante esta parte, porque el sacrificio de Cristo, según lo que habla el autor en esta parte, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que el propósito del sacrificio de Cristo es para que nosotros podamos servir al Señor con conciencias limpias. Hermano, este capítulo es un llamado para usted y para mí de poder servir en el reino del Señor. Y no quedarnos estancados, ¿no? No quedarnos con esto. Ustedes van a terminar, si Dios lo permite, a su debido tiempo este curso, esta escuela bíblica, pero hay más recursos, hay más cursos, hay más escuelas. Y si usted puede y tiene la posibilidad de seguir estudiando, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Sígase preparando. Si usted, hermano joven, soltero, creo que hay acá, tiene el deseo de querer ir a estudiar a otro lugar, a una institución, hermano, hágalo. El sacrificio de Cristo nos motiva a ello, a que podamos nosotros servir al Señor de una mejor manera. La sangre de Cristo limpia al hombre del pecado. Y gloria a Dios por ello. Porque la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias y nos libera del pecado. Ahora, el versículo 15, leamos el versículo 15, ¿qué es lo que dice? Así que, por eso, Cristo es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es lo que vamos a entender o qué reflexión podemos sacar nosotros de este pasaje? ¿Por qué llegó a ser obsoleto el pacto anterior? O sea, ¿por qué se anuló el antiguo pacto? ¿Acaso no era bueno? ¿No era lo de que estaba en los planes del Señor? La sangre de animales sacrificados para limpiar o para expiar la transgresión de la persona, la santificaban una vez más exteriormente.
pero interiormente el hombre luchaba contra una conciencia culpable. Acabo de ponerles hace unos minutos el ejemplo de cómo vivían los fariseos, con culpa. Ahora, ¿cuál es el significado de nuevo en esta expresión del nuevo pacto? En este nuevo pacto, Cristo sería el mediador que iba a garantizar entonces la promesa de salvación. Es una garantía, es algo que está seguro, es un hecho que va a ocurrir. Cristo es el mediador que garantiza la promesa de salvación. En este nuevo pacto, Dios grabaría sus leyes en la mente y el corazón de su pueblo redimido, permitiéndoles conocerlo, experimentar el perdón de sus pecados y vivir en comunión con Él. ¿Qué pasaba con el tabernáculo? ¿Qué simbolizaba el tabernáculo? ¿La cercanía o la separación que había entre el hombre y Dios? La separación. Pero ahora, por medio del nuevo pacto, por medio del sacrificio de Cristo y su propósito, ahora el creyente en Jesús, el que cree por fe en Jesús, el que es lavado de sus pecados en las aguas del bautismo, Dios graba sus leyes en la mente y el corazón de su pueblo. Las leyes de Dios están en su mente, están en mi corazón y nos permiten conocerlo. Nos permiten experimentar el perdón y nos permiten que podamos vivir en comunión con el Señor. Hermano, cuando usted fue bautizado, ¿no sintió paz? Cuando usted vino a Cristo, ¿no sintió realmente ese perdón? Posiblemente muchos, hay algunas personas que dicen, hermano, yo cuando me bauticé sentí que mi crecimiento no fue en el instante, fue hasta muchos años después que empecé a crecer en mi fe, que empecé a crecer en el conocimiento de las cosas del Señor. Pero Dios ha grabado sus leyes ahora ya no en las tablas de piedra, sino en la mente y el corazón de su pueblo. Haré un nuevo pacto, decía Jeremías. Haré un nuevo pacto. Y este pacto estará grabado en los corazones de las personas. Y ya no habrá necesidad de decirle a las personas, hey, te quiero explicar de un Dios, porque todas las personas conocen y saben que existe un Dios. ¿Qué pasa, hermanos, con el mundo que quieren negar la existencia de Dios? Muchos niegan la existencia de Dios por un rencor, por remordimiento, por odio. No porque tengan pruebas fehacientes de que realmente no existe el Señor. Muchos cometen actos de maldad y saben que está mal. ¿Ha encontrado usted una persona alcohólica que dice que sabe que está mal lo que está haciendo? ¿Ha encontrado usted a personas que están cometiendo algún pecado y dice, yo sé que estoy mal? ¿Ha encontrado usted o ha hablado con personas que en su momento le dicen, yo sé que estoy mal delante de la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, Dios ha grabado las leyes en el corazón de las personas. Y aunque las personas quieran negarlo, y aunque las personas quieran actuar de manera deliberada, ellos saben de que están actuando en contra del Señor. Miren qué interesante, ¿no? Esta parte del propósito del sacrificio de Cristo. Pero también otorga el perdón. Leamos del verso 16 al 22. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos
con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Por cuestión de tiempo, yo quiero que, no lo quiero leer ahorita, espero que usted lo pueda leer en su estudio personal. Génesis capítulo 15, del versículo 1 hasta el final del capítulo. Resulta que Dios se aparece en visión con Abraham. Anteriormente, en el capítulo 12, vemos cómo Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación tan grande. Pero en el capítulo 15, Dios ratifica la promesa que se le ha hecho a Abraham, pero Abraham creyó y dice que se le fue contado por justicia. Pero luego de que Abraham creyó, que dice, ok, yo confío en tu palabra, pero dime algo, ¿cómo es que va a suceder? Porque yo soy un hombre mayor a 90 años y mi esposa Sara tiene más de 90 años y aparte es una mujer estéril. O sea, yo creo en ti, yo creo la promesa que estás haciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Siendo yo un hombre viejo y no tengo hijos. Entonces, Dios, mira lo interesante, le dice, lleva hacia afuera a Abraham y le dice, si puedes contar las estrellas, sabrás cuán grande será tu descendencia. Y una vez más, Abraham le dice, ¿y cómo yo sabré esto? Dios entonces le hace traer a Abraham algunos animales y esos animales los hizo partir por la mitad. En el versículo 17 a 18 del capítulo 15, nota usted lo siguiente, cómo en la noche cayó un sueño profundo en Abraham y veía como una antorcha de fuego pasaba por en medio de los animales partidos. Y añade el escritor, en aquel día hizo pacto Dios con Abraham. Y serán en ti benditas todas las naciones. Dios no solamente hizo una promesa, también hizo un pacto. Ese pacto, o nosotros cuando hoy hacemos un acuerdo, lo que vale es nuestra firma. Eso es lo que vale, nuestra firma. Si nosotros fallamos a un acuerdo que tenemos estando en un documento firmado, podemos enfrentar cargos legales. En aquel tiempo, la forma de hacer un pacto era llevar unos animales, partirlos por la mitad y pasar por en medio de ellos y decir, si yo incumplo con lo que estoy diciendo, tengo que quedar partido como estos animales. Dios mismo, dijo el autor a los hebreos, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Hizo el pacto con Abraham. Y por medio de este pacto, mire lo interesante, Abraham va a tener un hijo, Isaac. Isaac va a tener a dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob va a ser cambiado su nombre a Israel y de Israel salen sus 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos, Rubén, Zabulón, Benjamín, José, sale un hijo de él con el nombre Judá. ¿Y de dónde proviene Jesucristo? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Es decir, que el pacto que Dios hizo con Abraham se cumplió por medio de Jesús. Y fue en la muerte de Jesús que ese testamento entró en vigencia, entró en vigor, porque iban a ser en ti benditas
todas las naciones, porque la salvación iba a venir por medio del linaje de este hombre. Mire qué interesante. Entonces, Dios hizo este pacto y lo hizo con gente pecadora y les enseñó a sacrificar animales cuya sangre derramada les limpiaría de pecado. Pero la falta de fidelidad los llevó a un nuevo pacto, siendo Cristo el mediador, derramando su propia sangre. Entonces, antiguamente o en el tiempo antiguo, era por medio de sacrificios de animales. Y eso era lo que los limpiaba del pecado, pero del pecado externo. Sus conciencias seguían teniendo culpa. La falta de fidelidad del pueblo llevó a un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, Cristo ha sido el mediador. Cristo fue el que vino, murió en la cruz del Calvario y entró en vigor este Nuevo Testamento. Ahora, yo considero de que indiscutiblemente la humanidad haya o no haya pecado, Jesucristo iba a revelarse a la humanidad. Dios se iba a revelar a la humanidad. Muchos a veces creen de que el pueblo pecó y como pecó, entonces Dios tuvo que poner en práctica un plan B. O sea, como que Cristo vino como un plan B porque a Dios no le funcionaron sus planes por medio de la ley. Yo creo, y lo que vemos nosotros a la luz de las escrituras, es de que la ley sirvió como una guía para llevar al pueblo a lo que había de acontecer, la venida de Jesucristo. No es de que la ley en sí fue mala, no fue mala. Dios la puso para los hombres. Fueron los hombres quienes transgredieron todo al final de cuentas. Fue el mismo hombre el que tergiversó todo lo que Dios había hecho, provisto y dicho a la humanidad. Entonces Jesucristo vino y se ofreció en sacrificio, un sacrificio perfecto. Leamos los últimos versículos del verso 23 al 28. Porque fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El sumo sacerdote era designado para presentar o para representar al pueblo ante Dios. Pero el tiempo real que pasaba ante la presencia de Dios era solamente un momento mínimo. Y eso solamente era una vez al año en el día de la expiación. Ahora Cristo, que se ha convertido en nuestro gran sumo sacerdote, entró en el cielo y entró en el cielo una sola vez y permanece en ese lugar para siempre ante la presencia de Dios como nuestro mediador, como nuestro abogado, como nuestro intercesor y como nuestro fiador. Cristo ahora está eternamente ante la presencia de Dios. Habita eternamente en el lugar santísimo, en el verdadero tabernáculo. Y estando en ese lugar, Él es nuestro mediador.
es nuestro abogado, es nuestro intercesor y es nuestro fiador. Él intercede por nosotros. Él otorga gracia y misericordia. Él va ante el Padre y Él es el mediador entre el Padre y nosotros. Mire lo interesante que fue el sacrificio de nuestro Señor. ¿Qué conclusiones sacamos? La sangre de Cristo purifica la iglesia para que Él pueda presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga, santa y sin culpa. Y es como lo dice Efesios capítulo 5, verso 27, cuando dice que el Señor volverá por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. La sangre de Cristo, mis hermanos, limpia todo nuestro historial, todo nuestro antecedente. Aquel pecador que es perdonado por Dios está ante Él como si nunca hubiese pecado. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, que dice que Dios olvida el pecado de las personas y los arroja al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Cuando usted vino ante Cristo, se rindió a Él en obediencia y fe y fue lavado a través de las aguas del bautismo. Dios mismo agarró esos pecados y los lanzó al fondo del mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. Ya no podemos nosotros entonces vivir ante el Dios, ante nuestro Dios con culpa de lo que hice en el pasado. Hermano, es que yo en el pasado era así. Hermano, usted ya no es así. Ya el Señor perdonó. Ya el Señor nos purificó. Ya la sangre del Señor nos limpió nuestras conciencias y nos permite que podamos estar deseosos para servir al Señor. Todo lo que hicimos antes de venir a Cristo, el Señor ya no lo toma en cuenta. El Señor eso lo ha olvidado. Estamos ante la presencia de Dios como personas que nunca han pecado. Eso es gracia, hermanos, eso es misericordia. Porque la misericordia de Dios es darle un favor a alguien que está sumergido en la desgracia. La gracia del Señor es darle a las personas lo que necesitan y lo que nosotros necesitábamos era el perdón, ese regalo inmerecido. Estamos delante de la presencia del Señor limpios, puros de nuestras conciencias. Cuando Jesús entonces regrese de aquel santuario celestial, lo hará para restaurar a su pueblo. El plan inicial con el que inició, valga la redundancia, la humanidad, así como Dios diseñó a la humanidad, entonces Dios vendrá a restaurarlo. Nuestro Señor vendrá a restaurar a su pueblo y concederá la plenitud de la salvación. Cuando Cristo vuelva, mis hermanos, Él aparecerá como perfeccionador de la salvación para todos los que han puesto su confianza en Él y esperan su regreso. Creo que todos los que estamos presentes en esta hora, en esta reunión, anhelamos el regreso de nuestro Señor. Creo que los que estamos acá en esta reunión esperamos y hemos puesto nuestra confianza en Dios. Creo que los que estamos acá presentes en esta reunión estamos deseosos de ver al Señor tal y como Él es. Pablo decía, y me encanta el pensamiento de Pablo, estar en la tierra es necesario para predicar del Señor, pero partir significa la victoria porque estaríamos ante la presencia de Dios y de lo que hemos luchado en esta vida.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir significa hablarle al Señor, vivir ante la presencia del Señor, pero morir significa partir y estar disfrutando del reposo eterno que el Señor nos ha hecho. Cristo está por encima de todo y de todos. El sacrificio de Cristo ha venido a limpiar nuestras conciencias. El sacrificio del Señor ha venido, mis hermanos, a perfeccionar. Y cuando el Señor vuelva, entonces lo hará para otorgarnos la plenitud de la salvación. ¿Algún comentario que usted quiera hacer? Es el momento de hacerlo. Todo claro como el chocolate, quedó hoy entonces el capítulo 9. Interesante, ¿no? Cómo el autor nos ha venido hablando y nos ha dicho, no son las cosas externas lo que importa. Ah, nos está tratando también de decir, "Hey, hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a vivir bien delante de la presencia del Señor. No son las cosas externas. Hermana Reina, Solo un comentario, hermano. Me gustó esa parte que dice de que tenemos que cuidarnos bien, hermano, lo interno. Y es cierto, porque por ejemplo, nosotras, bueno, me pongo como ejemplo, muchas veces uno piensa que ir a la iglesia es ponerse arregladito, bonito, todo. Y está bien porque pues uno va a un lugar importante. Para mí la iglesia es importante. Pero más que poderse ver uno bien por fuera, hermano, es por dentro, porque por eso los hermanos recomiendan que ponernos a cuenta, hermano, no es hasta que ya llegué ahí a la iglesia, es de más antes, o sea, ponerse a cuenta con el Señor para estar puro, limpio, estar aceptable ante Él y llegar con un corazón, dice, porque no podemos tocarnos ni con manos ni con corazón impuro, tenemos que llegar con limpieza. Y lo otro es, hermanos, ponernos también a cuenta si tenemos algún problema, porque muchas veces llegamos a la iglesia, tomo la cena, estoy espiritual y puedo decir amén, amén, gloria a Dios, pero quizás no le hablo a alguien. Quizás tengo algún problema con alguna hermana o hermano. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces no se entiende que esa pureza interna de uno es la que está viendo Dios. Los demás miran lo de fuera. Pueden decir, ve, que hermana más espiritual, que hermana más sabia, más no saben de que por dentro yo ando pésima. Entonces, muy importante, hermano. Muchas gracias. bien lo decía, ¿no? El Señor, y aparece en el Evangelio de Mateo, si tú vas a ofrecer una ofrenda y tienes algo con tu hermano, déjalo ahí y ve y ponte a cuentas. Y luego entonces ven y ofrece tu sacrificio.